Eh, Buenos días, mi nombre es Fernanda Yulisa Álvarez, estudiante del programa Licenciatura en Etnoeducación. En esta oportunidad voy a hablar sobre los aprendizajes del curso de Pedagogía Propia e Intercultural. El primero, por ejemplo, los conocimientos nuevos a lo largo del curso. Vamos a mencionar la epistemología del norte, que promueve las políticas neocoloniales de dominio que se aprovechan de las naciones subdesarrolladas. Promueven la supremacía de la cultura, conocimiento, tecnología, epistemología, literatura, ciencia, religión, política y sociedad europea, eurocentrismo. Impone el conocimiento científico y epistemológicos europeos cometiendo el epistemicidio de los demás saberes y culturas autóctonas. Ejercen el capitalismo absoluto, ejercen la exploración ambiental destructiva. También tenemos la epistemología del sur. En la epistemología del sur se empieza a recuperar los saberes territoriales y ancestrales de la relación sistémica de la madre tierra. Se recupera el sentido del territorio relacionado con la comunidad y la cultura. En las epistemologías del sur se valoran los conocimientos y saberes de las comunidades, ya sean derivados en luchas, movimientos sociales o características étnicas culturales. Es necesario que la educación valore los saberes y conocimientos propios, populares o ancestrales, los no científicos ni universales, pues estos también han tenido una forma de producción y validez en las comunidades, aunque distinta a la lógica racional instrumentalista. Uno de los objetivos de las epistemologías del sur es reparar los grandes daños ocasionados por esta santa alianza colonial capitalista que está generando homogenización del mundo con la consiguiente eliminación de las diferencias culturales y el desperdicio de muchas experiencias liberadoras y cuya expresión extrema es el epistemicidio, que consiste en la supresión o destrucción violenta de los conocimientos espirituales, formas artísticas, modelos igualitarios de organización social y de ejercicio de poder no occidentales considerados anticuados. También tenemos qué son las pedagogías coloniales. Por ejemplo, es un currículo único y homogéneo, el imponer un currículo nacional que solo valoran la historia cultural y lengua dominante, por ejemplo, la historia y valores occidentales, y eliminan o invisibilizan las culturas, lenguas y saberes propios de los pueblos indígenas o afrodescendientes. Negación o desperdicio de las lenguas originarias. No incluir la enseñanza de lenguas indígenas o afro y exigir solamente el uso del español, lo que lleva a la pérdida de la identidad cultural y lingüística. La imposición de modelos culturales y valores. Enseñar que la cultura occidental es superior y modelo a seguir, mientras que las formas de vida y conocimientos ancestrales son considerados primitivos o inferiores. Exclusión de la cosmovisión. No reconocer o integrar la visión del mundo espiritual, tradiciones y formas de conocimiento propia de los pueblos originarios. ¿Qué son las pedagogías descolonizadoras? Es un currículo intercultural y contextualizado que diseña programas educativos que incorporan la lengua, la historia, la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios y comunidades locales, respetando la realidad social y cultural del territorio. Enseñanza y rehabilitación de lenguas originarias. Incluir las lenguas ancestrales como parte central del proceso educativo, tanto en la enseñanza como en la comunicación escolar. Reconocimiento de la cosmovisión propia, incorporar prácticas, rituales y formas de conocimiento propias en la vida escolar. Respetando y valorando las formas tradicionales de entender el mundo y la naturaleza. Relación estrecha entre la escuela y la comunidad. La escuela no es un espacio aislado, sino conectado con la vida comunitaria y familiar y territorial, donde participan activamente los líderes comunitarios en el diseño y desarrollo educativo. Segundo, los conocimientos que permitieron comprender temáticas, procesos, alcances, situaciones en el contexto donde está dentro del marco de la educación a poblaciones indígenas, afros y demás. Tenemos, por ejemplo, el Plan Educativo Indígena, Cultural y Comunitario Territorial. El Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial es el mecanismo operativo del SEID que orienta el desarrollo de proyectos educativos comunitarios o diversas estrategias educativas que construye cada pueblo para desarrollar la educación propia y su plan. El Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial nace como estrategia para hacer efectivas las pedagogías indígenas, potenciando los procesos
educativos propios y como alternativa para contrarrestar la educación descontextualizada de las realidades culturales, los problemas, las necesidades y los ideales de las comunidades. El Plan Educativo Indígena Cultural Comunitario y Territorial contiene las líneas generales que identifican la diversidad y fortalece la unidad política de los pueblos. El Plan Educativo Indígena Cultural Comunitario y Territorial, como instancia del componente pedagógico del CEI, está llamado a orientar el desarrollo de proyectos educativos comunitarios PEC que cada pueblo viene realizando y deberá construir fundamentados en la territorialidad, la cultura, la ley de origen, la familia, la espiritualidad, las lenguas, la comunitariedad, entre otros principios de la educación indígena propia. También tenemos el proyecto educativo comunitario PEC. El proyecto educativo comunitario PEC es una estrategia que contribuye al desarrollo del plan de vida de cada pueblo centrado en su territorialidad, organización, cultura y jurisdicción propia. Recoge y propone alternativas a las problemáticas productivas, ecoambientales, sociales, culturales, entre otras. El PEC armoniza y fortalece los procesos educativos de los pueblos indígenas, los procesos educativos cotidianos permanentes y la educación escolarizada, la cual es una parte que se inserta y articula en el marco de los lineamientos del sistema educativo indígena propio. Los espacios de familia, la ritualidad, de fiesta, de trabajo comunitario, la formación política y organizativa de lugares sagrados, de encuentro e intercambio de saberes, de concertación, son los escenarios de los aprendizajes con formas pedagógicas propias. El PE potencia el aprender, ser, sentir, pensar y pertenecer a su propia cultura, compartir y aprender de otras culturas. El PEC desarrolla la educación propia, dinamizando los procesos de construcción de las políticas educativas de los pueblos. El PEC se ocupa de los diferentes procesos formativos que se dan en los pueblos y juega un papel fundamental frente al replanteamiento de la educación escolarizada. Retos que considera de ahora en adelante para su práctica pedagógica en el contexto donde esté o se desarrolle. Enfocarse en la práctica pedagógica en el contexto específico del municipio Valle del Guamués, Putumayo, implica reconocer desafíos únicos ligados a su realidad social, cultura y geografía. Por ejemplo, los retos pedagógicos claves de aquí en el municipio Valle del Guamués está la inclusión y pertinencia cultural. La diversidad étnica y cultural en el municipio del Valle del Guamués alberga diversas comunidades, incluyendo pueblos como los Inga o Cofán, población afrocolombiana, además de colonos. El reto es integrar la educación de manera más efectiva, asegurando que el currículo y las metodologías sean pertinentes y respetuosas de las cosmovisiones y lenguas y saberes ancestrales de cada grupo. El diálogo de saberes, superar la hegemonía del conocimiento occidental, promoviendo un diálogo horizontal entre el saber académico y los saberes locales, agrícolas, medicinales y narrativas. Segundo, contexto de conflicto y construcción de paz. Impacto del conflicto armado. La historia reciente del Putumayo y el municipio Valle del Guamués está marcada por el conflicto. El reto es desarrollar una pedagogía de la memoria y de la paz que permita a los estudiantes procesar la historia, sanar traumas y promover la reconciliación sin revictimización. Educación para la ciudadanía. Derechos humanos. Formar ciudadanos críticos conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de participar activamente en la construcción de la paz y la denuncia de injusticias en un entorno que aún enfrenta riesgos. Tercero, brecha tecnológica y acceso a recursos. Conectividad y recursos digitales. A menudo a las zonas rurales o dispersas del Valle del Guamués carece de infraestructura de Internet estable y equipos tecnológicos adecuados. El reto es integrar las TIC de manera significativa más allá de la simple dotación, capacitando a docentes y alumnos para usarlas como herramientas de aprendizaje y conexión global a pesar de las limitaciones de acceso. Material didáctico pertinente. Diseñar o adaptar material educativo que se relacione directamente con el entorno físico, económico y social de la región. Ejemplo, el sector petrolero, la biodiversidad amazónica, la agricultura. Desafíos socioeconómicos y retención escolar.
El trabajo infantil y deserción, la precariedad económica o la necesidad de contribuir al sustento familiar, especialmente en contextos agrarios o de economías ilícitas, puede llevar a la deserción o asistencia irregular. El reto pedagógico es hacer que la educación sea tan relevante y atractiva que los estudiantes y sus familias prioricen la permanencia en la escuela. Proyectos de vida. Ayudar a los estudiantes a vislumbrar proyectos de vida viables dentro de la legalidad en su propio territorio, que estén ligados exclusivamente a actividades extractivas o ilegales, sino a la agroecología, el turismo sostenible o el emprendimiento local. La formación docente y continua. Actualización contextualizada. Los docentes necesitan formación continua que aborde los desafíos específicos de la región, gestión de riesgo, la etnoeducación, trauma, mediación de conflictos. El reto es asegurar que esta formación sea accesible y relevante al contexto del municipio Valle del Guamués. En general, digamos que este grupo, en este curso me permitió eh, tener más conocimientos y fortalecer eh, algunas capacidades que para pensar más en la educación de las comunidades étnicas. Eh, es importante que la educación de las comunidades étnicas se siga fortaleciendo y que no se vaya perdiendo sus costumbres o tradiciones, sino que por el contrario, que en el currículo se implementen actividades de las diferentes comunidades, sea cual sea, digamos, la comunidad étnica en la que se trabaje. Entonces, esto permite la revitalización de los saberes ancestrales y que estos continúen de generación en generación. Entonces, este curso me permitió fue aprender eh, cómo se puede ayudar para que los conocimientos ancestrales no se pierdan, sino que buscar como la estrategia para que estos se sigan implementando en los diferentes entornos escolares. Muchas gracias.